Bueno, vamos a continuar con este ejercicio en el cual pues seguimos analizando lo que son las componentes en tres dimensiones y va a estar relacionado directamente con los conceptos de vector de posición en función de sus componentes y también las componentes de un vector paralelo a una línea dada. Si analizamos lo que nos solicita directamente el ejercicio, nos dice que el cable AB. ¿Sí? Entonces aquí vemos el cable AB que se muestra aquí directamente en la figura. Ejerce una fuerza T de 32 libras, ¿sí? En el collarín para el punto A. Entonces, si observamos acá esta imagen, me está diciendo que o respecto a este cable está ejerciendo directamente esa fuerza T, 32 libras en esta dirección, sobre este collarín, ¿sí? Aquí vemos el collarín que es relacionado con el punto A. Me dice que exprese T, o sea, esta fuerza T, en términos de sus componentes. ¿Sí? En términos de sus componentes. Quiere decir que nosotros lo que podemos inferir directamente de la solicitud de ese ejercicio es que expresemos T en función de sus vectores unitarios, teniendo en cuenta pues las direcciones en X, en Y y en Z. Entonces en XY, en YJ y en ZK. Entonces, vamos nosotros a analizar un poco qué podemos nosotros empezar a realizar, cuál sería el primer paso pues, para poder empezar a desarrollar este ejercicio. Y lo primero es traer a colación, voy a colocar acá en la pizarra, que vamos a traer en colación el concepto de vector posición. Recordemos que en el concepto de vector posición, si me permiten, me voy a mover aquí un momento en la pizarra, está muy relacionado con esta imagen. Si observamos cuando tenemos un vector posición, por ejemplo aquí tenemos el punto A y el punto B, en el punto A pues está especificando que se conocen sus coordenadas en X, Y y Z, y en el punto A se conocen sus coordenadas en X, Y y Z. Si yo tengo las coordenadas en X, Y y Z de dos puntos, ¿cierto? Eso me permitiría directamente plantear entre esos dos puntos un vector posición, teniendo en cuenta el sentido de ese vector y dependiendo del sentido de ese vector, pues vamos a restar cabeza menos cola, que es como la forma más sencilla pues, de recordar para poder plantear el vector posición. Entonces, recordando ello, fíjense que podríamos nosotros empezar a analizar dentro de esta disposición estructural, ¿sí? Eh, Miremos algunos puntos que yo pueda conocer sus coordenadas, ¿sí? Es importante verificar que en este caso, si analizamos aquí en este punto que estoy señalando acá, pues yo lo puedo llamar mi punto O, que va a ser mi origen, y ese punto O que es mi origen, pues yo sí sé que tengo 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Conozco esas coordenadas, las puedo conocer. De este punto B, si verificamos, miremos que en este punto B, pues verificamos que tenemos en X, no tenemos 0, en Y, si verificamos en Y, tenemos 7 pies, y en Z, desde el origen, tenemos 4 pies. Sacamos las coordenadas del punto B, 0, 7, 4. Si analizamos, por ejemplo, estos otros dos puntos, por ejemplo, este punto que estoy señalando acá abajo y este punto que está acá arriba, si quieren le ponemos aquí este punto, a este va a ser mi punto C. Ese punto C, pues fíjense que en X va a tener alguna coordenada, pues está sobre la línea del origen, pues 0. En Y, pues fíjense que desde el origen hasta donde está el punto C hay 7 pies, entonces aquí coloco 7. Y en Z, pues como no hay ningún desplazamiento en Z respecto, o de este punto, mejor dicho, pues aquí nos quedaría 0. 0, 7, 0. De este otro punto acá abajo, que pues lo podemos llamar, este es A, B, C, D. Si verificamos en X, ¿cuál es la coordenada en X de este punto D? En X va a ser 4 pies, en Y 0, porque fíjense que es este punto que está acá está sobre este plano coordenado entre X y Z. No tiene una coordenada pues específica respecto a Y, entonces sería 0.
Y en Z, pues verifiquemos que respecto a este eje, la coordenada de este punto D va a ser 4. Entonces sería 4, 0 y 4. Ahí de una u otra manera, pues lo que se planteó fue una pequeña inspección de puntos dentro del arreglo estructural y esos puntos pues verificar que se conozcan las coordenadas para que posiblemente nosotros podamos comenzar a plantear vectores posiciones en función de estos puntos. Entonces fíjense que lo primero que se puede proponer en el planteamiento es lo siguiente. Voy a colocar acá esto, R o B. Cuando colocamos R o B, recordemos que con la R hacemos referencia a un vector posición y de O a B, este orden quiere decir que va desde el punto O hasta el punto B. Al colocarlo, pues fíjense que lo que se quiere directamente analizar es qué pasaría si yo coloco un vector posición desde O hasta el punto B, ¿sí? Lo podría yo esquematizar ese mismo vectorcito, digamos que este mismo vector, si van a entender, es el mismo, solamente para que coloquemos acá que en este punto de acá tenemos O, acá tenemos nuestras coordenadas que ya hemos definido, este punto de acá es el que yo llamo como B, que está referenciado al ejercicio, y conozco sus coordenadas 0, 7 y 4. Utilizando el concepto de vector posición, recordemos que la forma más sencilla de recordarlo y de aplicarlo, como ya yo definí ese sentido de ese vector, porque va de O hasta B, pues vamos a tomar las coordenadas de referenciadas con la cabeza menos la cola. ¿Sí? Cabeza y cola, es como la forma más sencilla de recordar lo que siempre pues, lo tenemos nosotros ahí en mente. En función de eso, yo puedo decir que mi vector R o B va a ser igual a cabeza menos cola en X. Entonces 0 menos 0, pues aquí voy a colocarlo directamente pues por referencia. Sabemos que tenemos 0 y cabeza menos cola, 7 menos 0, entonces quedaría más 7J. Y cabeza menos cola, 4 menos 0, nos quedaría más 4K. Este viene siendo directamente un vector posición que va desde O hasta B. Como conozco las coordenadas, pues fácilmente pues podemos nosotros aplicarlo, ¿sí? Fácilmente lo podemos aplicar y pues no va a haber ningún problema en analizar el concepto de vector posición que pues se venía planteando. Ahora miremos otro aspecto interesante y es el siguiente. ¿Qué pasa? A nosotros nos están solicitando, mire, es que esa carga T de 32 libras que se está aplicando al collarín está desde A hasta B. Entonces lo más fácil usted podría decir que es, pero es que si me están diciendo que es de A hasta B, entonces pues yo puedo plantear acá este vector y planteo ese vector y pues de una vez pues saco las coordenadas del punto A al punto B y pues puedo fácilmente aproximarme a la respuesta. Entonces uno viene y dice, venga, pero lo que pasa es que usted sí tiene el vector de A hasta B. Mire, de B conozco mis coordenadas, pero el punto A yo no conozco las coordenadas. O sea, realmente el punto A yo no conozco las coordenadas. Entonces, no podría aplicar esto que está acá, ¿sí? Entonces uno viene y dice, puchica, pasa algo ahí, no puedo hacer eso. Espérate a ver si me deja aquí borrar esta flechita que había colocado para la explicación. Un momentico a ver si me la deja seleccionar. Aparentemente me la dejo seleccionar. Bueno, me borró la otra, pero pues me queda más fácil acá volver a trazar la de O hasta B más rapidito. Entonces uno dice, caramba, no puedo trazar un vector de A a B porque no conozco las coordenadas de A. Usted podría decir también, venga, y si trazo uno de O hasta A, entonces dice, listo, conozco las coordenadas de O, pero es que las coordenadas de A no las conozco. Caramba, tampoco lo puedo hacer. Entonces allí es cuando vamos a hacer relación a este concepto que colocaba acá directamente pues como recorderis de el análisis relacionado directamente a lo que es componentes de un vector paralelo a una línea dada.
recordando que pues yo puedo referenciar estos dos puntos A sobre este elemento y estos dos puntos, bueno, A y B sobre este elemento conozco sus coordenadas, pero fíjense que paralelo a este vector posición, porque fíjense que yo con las coordenadas de A hasta B, como observamos en esta gráfica, yo puedo trazar un vector posición, pero paralelo a ese vector posición tengo un vector U. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo cojo el vector RA y lo divido por su magnitud, puedo expresar directamente un vector unitario en la dirección de ese vector posición, ¿sí? Y con ello, pues fíjense que como este vector unitario está paralelo a un vector U, yo puedo representar directamente ese vector U en función de la magnitud de ese vector multiplicado por un vector unitario que está en la dirección de U. Y ese vector unitario que está en la dirección de U, pues ¿quién va a ser? Va a ser el vector unitario que obtuvimos de nuestro vector posición. Realmente eso es lo que yo debo hacer. Esto que está acá es lo que yo debo hacer acá. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Por lo siguiente. Fíjense que uno empieza a seguir realizando la inspección. Y cuando seguimos realizando la inspección, pues mire que de C y de D yo conozco ¿sí? Yo conozco mis coordenadas de cada uno de esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a seguir acá analizando vectores posiciones, pero ahora vámonos y coloquemos el punto 2 y en el punto 2 vamos a colocar vector posición y voy a colocar acá CD. Pero si quieren coloquémosle R. RCD quiere decir que va desde C hasta D, ¿sí? De C hasta D. Vamos a ir solucionándolo y más adelante, a medida que vayamos pues llegando a la respuesta final, van a observar y van a analizar y van a entender por qué estamos tomando de C hasta D y no de D hasta C. Entonces, si nosotros verificamos lo que estamos proponiendo ahí directamente, es decir, que desde C hasta D estoy planteando mi vector posición, entonces yo lo podría esquematizar aquí de nuevo de esta forma, y aquí podemos colocar C, y aquí podemos colocar D. De C conozco mis coordenadas, es correcto, 0, 7, 0, de D conozco mis coordenadas, 4, 0, 4. Por consiguiente, el vector RCD va a ser igual cabeza menos cola, 4 menos 0, 4 en I, 0 menos 7, menos 7 en J, 4 menos 0, más 4 en K. Tengo otro vector posición RCD, 4I menos 7J más 4K. Pero entonces usted viene y dice, venga, pero es que ese vector posición está entre C y D, pero realmente yo lo necesitaría ¿hasta dónde? Desde C hasta A. ¿Por qué? Porque si yo planteo de C hasta A, ya estoy aproximándome a este punto A que va a ser el punto crítico neurálgico del análisis de nuestro ejercicio, porque es que a partir de A, de una u otra manera, está saliendo esa fuerza o esa carga T de 32 libras. ¿Mm? Pero bueno, usted viene y dice, entonces, para eso les expliqué ahorita este asunto que está acá. ¿Por qué? Porque fíjense que este RCB viene siendo, o podría ser, lo que les explicaba acá de quién es AB. Es AB, ¿sí me va a entender? Entonces, haga cuenta que este AB ahora va a ser mi RCB. Y lo que yo puedo plantear en este caso, fíjense que si yo tengo mi vector posición, paralelo a ese vector posición, puedo plantear un vector. Y ese vector lo voy a plantear según mis necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Miren, desde el punto C voy a plantear otro vector aquí paralelo. Mire, aquí paralelo a este vector posición, voy a trazar otro vector paralelo, que vaya hasta ¿dónde? Hasta A. Hasta A, miren, de C hasta A. Y si usted hace la analogía con la explicación general, pues fíjense que este vector paralelo que tracé acá viene siendo U y este rojo viene siendo AB. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo cojo directamente el vector RA, lo divido por la magnitud de RA, voy a obtener un vector unitario en la dirección de
mi vector posición. Entonces eso nos va a servir mucho para poder empezar a responder las incógnitas de nuestro ejercicio. Entonces miremos lo siguiente. Según lo que se explica ahorita, pues yo puedo plantear ese vectorcito por acá, desde acá hasta acá. Y usted va a decir, ¿desde dónde hasta dónde? Pues va desde C hasta A, hasta mi punto A. Y usted dice, listo, en su punto A, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces miren que según lo que nos dice nuestra referencia, ya tengo mi vector posición, que es mi rojo, tengo mi vector U, que es el moradito, bueno, o negrito, o moradito, en teoría es morado, que va hasta el punto A. Entonces ahí aplico directamente esta ecuación para poder definir en la dirección del vector posición un vector unitario en esa dirección de ese vector posición y que está paralelo a un vector que en este caso puede ser el moradito que estamos observando directamente en nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces eso nos va dando pues algunas luces y nos va aproximando directamente pues a nuestra carga T. Entonces lo que podemos hacer nosotros acá ya con todo ese análisis y ese recorderis es decir que mi vector unitario lo voy a trazar ¿dónde? Pues mi vector posición va de C hasta D. Entonces mi vector unitario pues lo puedo colocar E de C hasta D. Va a ser igual a ¿quién? Al vector posición RCD sobre la magnitud del vector posición RCD. Quiere decir que nos quedaría 4i, menos 7j más 4k. Y esto sobre la magnitud. Entonces, si nosotros recordamos la magnitud, pues voy a colocarla por acá. La magnitud de RCD va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 4 cuadrado más 7 cuadrado más 4 cuadrado, ¿sí? Entonces, si cogemos nuestra calculadora, espérate, lo hacemos rápidamente y lo van verificando también en sus calculadoras, podemos decir que la raíz de 4 cuadrado más 7 cuadrado más 4 cuadrado nos da 9. Eso nos da acá 9 pies. Por consiguiente, aquí yo puedo colocar 9. Por ello, podemos decir que ECD va a ser igual. Recordemos que cogemos 4 sobre 9, 7 sobre 9 y 4 sobre 9. Entonces 4 sobre 9 nos da un valor de 0,44, 0,44 en I, menos 7 sobre 9 nos da un valor de 0,77, 0,77 y 4 sobre 9, esto sería J, sería más 4 sobre 9 sería igual 0,44 en K. 0,44 en K. ¿Listo? Entonces ya tengo un vector unitario. Entonces miren, de acuerdo a lo que se ve acá abajo, mire, ese vector unitario en la dirección del vector posición, entonces si quieren voy a colocarlo acá, voy a colocarlo para que se vea, pues yo no sé, vamos a un color verde. Este que el SD, mire, este es mi vector posición, va acá, mire, ahí está. Este verde es el que yo puedo llamar, el ECD, vector unitario, en la dirección del vector posición. Entonces usted me dice, venga, ¿y eso para qué nos sirve? Porque ya tengo, miren, tengo ese vector unitario, entonces paralelo al vector unitario que tengo, mi vector U, que en este caso es mi vector desde C hasta A, mi vector de C hasta A. ¿Sí me voy a entender? Entonces ese vector de C hasta A, de una u otra manera, pues yo le podría colocar, si quieren le podemos colocar U, entonces yo puedo decir que el vector U CA, que ya sabemos que es el paralelo, según toda la explicación que se ha dado, va a ser igual a ¿quién? Miremos la ecuación que está acá, a la magnitud de CA multiplicado por
por el vector unitario referenciado a mi vector posición, que viene siendo pues exactamente el obtenido en el vector posición. Quiere decir que en este caso el paralelo referenciado al vector unitario, perdón, ¿cuál va a ser? SD. Listo, entonces aquí yo coloco ECD. Esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, UCA. Usted viene y dice, ¿qué es UCA? Pues fíjense que UCA quiere decir que va desde el U, pues que es este vector que estoy señalando con la mano, de C hasta A, pero fíjense que de C hasta A yo conozco cuál es la magnitud. Mire, de C hasta A la magnitud es 6. Y fíjense que lo que me pide esta ecuación es la magnitud de C hasta A. Entonces yo puedo decir que aquí usted colocaría 6, ¿sí? La magnitud, y esto lo multiplica por el vector unitario CD, que viene siendo 0,44i menos 0,77j más 0,44k. Y lo único que nos faltaría en este caso es decir que UCA es igual, multiplica usted 6 por EI, 6 por J y 6 por K. Entonces usted coja y diga 6 por 0.44 nos da 2,64. Entonces 2,64 en I. 6 por 6 por 0.77 nos da 4,62. 4,62. Entonces aquí yo puedo colocar acá menos 6 por 0.77, 4,62 sería en J, más 6 por 0,44 nos quedaría más 2,64 en K. Entonces 2,64 en I, menos 4,62 en J, más 2,64 en K. Entonces, con ello, pues ya vamos nosotros aproximándonos directamente, como siempre les digo, a mi desarrollo final referenciado a la solicitud que tenemos nosotros en nuestro ejercicio. Claro, ya con ello usted puede decir que tiene un vector desde C hasta A. Tiene su vector. ¿Lo tengo? Sí, mira, acá está mi vector. Mi vector UCA es 264i menos 462j más 264. Listo. Ahí vamos mirando. Concuerda, sí concuerda, ¿sí? Porque mire, coordenada en X positiva, coordenada en Y negativa, coordenada en Z positiva. Entonces usted viene y verifica acá. Coordenada en X positiva de este vector. Correcto, mire. Listo. Coordenada en Y negativa. Mire, la dirección va hacia abajo, negativa, listo. Y coordenada en Z positiva. Perfecto. Es como les había explicado a ustedes. Pues yo cuando obtengo los vectores, en función de los signos, pues voy analizando que realmente ese vector en la dirección planteada, en sentido planteado, pues esté coherente con estos signos que están acá. Entonces uno viene y dice, venga, ya estoy encontrando la luz porque tengo un vector de C hasta A. Tengo un vector de C hasta A, pero lo que pasa es que lo que necesito es de A hasta B. De A hasta B. Entonces usted dice, caramba, todavía voy como a mitad de camino. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense que, y lo voy a colocar aquí como punto 3. Voy a colocarlo aquí como punto 3. Voy a plantear otro vector posición. Y ese vector posición, voy acá a hacer lo siguiente. Voy a analizar esta imagen. Espérate a ver si yo la puedo copiar completica con todo lo que tenemos acá abajo para que nos... Control C. Para que podamos hacer bien el análisis y nos quede claro el asunto. Esa estaría, está perfecto ahí, tal cual. Entonces, espérate a ver si la movemos acá un poquito. Nos queda por acá. Entonces, otro vector posición. ¿Por qué? Pues vean lo siguiente. Ese vector posición lo voy a trazar de R o C. Entonces, de O hasta C. Usted me dice, de O hasta C. ¿De O conozco las coordenadas? Sí. ¿C conozco las coordenadas? Sí. Entonces, si yo trazo el vector de OC, voy aquí directamente pues a plantearlo dentro de
mi dibujo inicial. Mire, entonces voy a trazar aquí este vector, el cafecito, de O hasta C. Entonces quiere decir que es como usted trazar aquí ese cafecito acá, más o menos por ahí. Entonces usted viene y dice, listo, está referenciados del origen, sería O, sería 0, 0 y 0. Acá tengo el punto C, tengo 0, 7, 0. Entonces cabeza menos cola. Entonces R o C va a ser igual a aquí. Entonces es 0 menos 0, entonces voy a colocarle acá de referencia, 0 en I, 7 menos 0, más 7 en J, 0 menos 0, más 0 en K. ¿Sí? Los coloco pues como referencia, sabemos que 0 pues no hay ningún inconveniente, solamente para tener esa referencia de ese vector posición. Ahora bien, miren que yo fácilmente ahora qué puedo hacer, mire, con este vector OC, ya lo definí, y este vector que trace acá, el que se ve como moradito, negrito que está acá, de C hasta A, tengo este vector de OC, tengo este vector de CA, entonces puedo sumar estos dos, y si sumo estos dos, ¿qué puedo obtener? El vector resultante que va a ser de O hasta A, ¿sí? Entonces yo puedo colocar acá y plantear un vector de O hasta A. Si quiere pongámosle aquí otro color para que lo referenciemos en el análisis, este verde, ¿sí? Acá, entonces, lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y lo voy a colocar acá con los colores, tengo de OC, por acá viene ese otro vector que es el CA, más o menos como por acá, CA, ¿sí? Y para cerrarlo, pues lo referenciamos con la resultante, de acá hasta acá. Entonces, de aquí hasta acá es OC, entonces si quieren, acá le podemos colocar ROC, que ya calculé. Este de acá es el que yo llamaba, por ejemplo, el UCA, ¿sí? Entonces viene siendo el UCA. Y este de acá, pues también puedo referenciar como vector posición. Si este es el punto A, entonces este de acá lo voy a llamar OA, ROA. ¿Mm? Este que lo llamé UCA, también usted lo podía referenciar como un vector posición, no hay ningún inconveniente, podía quedar RCA, no hay lío, ¿sí? Entonces, ¿usted qué podría decir? Si suma, entonces acá, si suma ROC más RCA, esto va a ser igual a ROA, ROA. ¿Mm? Y ya vamos a ver que es que ese ROA nos va a salvar la vida literalmente porque nos va a permitir obtener lo que nos pide el ejercicio. Entonces usted viene y dice, venga, ¿y quién es ROC? Ah, es que ROC, mira acá, 7J. Entonces usted dice ROC, 7J, paréntesis, más RCA. ¿Y quién era ese RCA? Mire, ese RCA es UCA. Aquí se alcanza a ver arribita. Para que no nos movamos tanto. Ahí arribita, mírenlo acá. Entonces, venimos y decimos que es 264 en I menos 462 en J más 264 en K. Eso va a ser igual, voy a correrlo aquí para que nos quede más espacio para trabajar, esto va a ser igual a R o A. Entonces, recordemos aquí básicamente lo que operamos es X con X, o Y con Y, J con J y K con K. Solamente como el vector ROC es J, entonces la componente en X pues va a quedar igual, 264 en Y. Entonces 7 menos 462, si hacemos la operación de 7 menos 462, 7 menos 462 nos da 238. 238. Nos quedaría más 2,38 en J más 2,64 en K. Eso va a ser mi vector posición R o A. Entonces miren, usted dice, bueno, ¿y para qué rebar, ¿para qué me pone a sacar un poco de vectores posición? Porque es que fíjense que ahora que si usted observa, mire, si tomas este punto O, de O hasta B tengo un vector posición que lo conozco, ya lo sacamos al inicio, listo, perfecto. De O hasta A tengo otro vector posición, mírelo acá. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted puede decir, mire, ROA más RAB es igual a quién? A ROB. Y
Ya usted lo que plantea directamente es un vector posición AB. Quiere decir que está planteando un vector posición paralelo ¿a quién? A esa carga T definida desde el inicio. Entonces ahí uno empieza a decir, uy, ya me estoy acercando realmente a la solución de nuestro ejercicio. Quiere decir que entonces vamos a colocar acá punto número 4. Ese punto número 4, pues lo que les decía, vamos a trazar, planteemos aquí como un colorcito este otro vector, miren, este vector que estoy dando acá va de A hasta B, de A hasta B. Si lo planteo aquí abajo con los mismos colores que tenemos acá, entonces el azulito que viene siendo de O a B, tengo acá, mire, de O a B, ahí lo tenemos. El verdecito que es el de ROA, que calculamos aquí verdecito, entonces vamos a seguir con el mismo colorcito por acá, más o menos por acá, lo tendría por ahí más o menos, ¿sí? De una u otra manera pues estoy trazando los que tengo acá, ¿sí? Porque en teoría pues lo que yo estoy analizando es que este de OB viene siendo la resultante de la sumatoria del verde con el fucsia, ¿sí? Entonces acá poco el fucsia, este por acá, por aquí, acá, ¿vale? Entonces yo puedo decir que este es mi ROB, este de acá es mi ROA y este de acá lo puedo llamar como un vector posición RAB. Entonces usted viene y dice, si suma ROA más ROB, ROA más RAB le da ¿a quién? ROB. Entonces usted puede decir que ROA más RAB es igual a ROB. ¿Realmente usted cuál necesita? RAB. Pues entonces usted viene acá y despeja. Pues quiere decir que si despeja RAB, entonces RAB va a ser igual a quién? A ROB. Ese está acá positivo, pasa acá negativo, menos ROA. ROB menos ROA. Entonces con ello, vamos a seguir por acá. Podemos decir que RAB va a ser igual a ROB, ¿sí? ROB. Y ese ROB, si recuerdan, fue el que sacamos al inicio del ejercicio, solamente para mostrárselos acá para que recordemos. Mire, ROB sería 7J más 4K. Entonces voy a colocarlo acá de la siguiente forma. Démoslo por acá. Entonces vamos a poner ROB, vamos a colocarlo acá, ROB que va a ser 7J más 4K menos ROA, aquí lo tenemos arribita, 2,64 y más 2,38J más 2,64K. Entonces RAB va a ser igual aquí. Entonces X con X. Pero miren que acá, pues en este no hay X, solamente acá sí hay X. Pero vemos que es negativo, entonces nos quedaría menos 2,64 en Y. J con J, 7 más 2,38. ¿Sí? Pero entonces yo le digo, yo les estoy diciendo aquí más, pero fíjense que es que este menos está afectando todo este vector posición. Por consiguiente, nos quedaría 7 más por menos de menos, nos quedaría 7 menos 2,38. 7 menos 2,38 nos da 4,62 más 4,62 en J y 4, entonces aquí más por menos da menos, tendría 4 menos 2,64, 4 menos 2,64 nos da 1,36 más 1,36 en K. Tengo el vector posición de R, tengo el vector posición RAB de A hasta B. Perfecto, porque tengo un vector posición paralelo a mi vector T. Un vector posición paralelo a un vector T. ¿Qué es eso? Lo que les explicaba acá anteriormente en este ejercicio. Mire, vector posición paralelo a un vector U. En nuestro caso, de A hasta B, paralelo al vector que llamamos aquí vector T de nuestra carga. Vector T de nuestra carga. Al hacer otra vez ese mismo análisis, pues fíjense que lo que yo puedo plantear es que en esta dirección de AB puedo sacar
el vector unitario de AB haciendo ¿qué? Entonces cogemos y decimos que nuestro vector unitario de A hasta B va a ser igual a mi vector menos 2,64 en I más 4,62 en J más 1,36 en K sobre la magnitud. Pero esa magnitud, entonces aquí la escribimos por acá, la magnitud de RAB va a ser igual a la raíz de 2,64 al cuadrado más 4,62 al cuadrado más 1,36 al cuadrado. Vamos verificando rápidamente en la calculadora. 2,64 al cuadrado más 4,62 al cuadrado más 1,36 al cuadrado nos da una magnitud de 5,49. 5,49, pues podemos utilizar las unidades acá a pies. Quiere decir que acá vamos 5,49. Recordemos que pues acá el vector unitario pues como 2,64 sobre 5,49, 4,62 sobre 5,49, 1,36 sobre 5,49. Entonces 2,64, perdón acá, 2,64 sobre 5,49 nos da 0,48, entonces nos queda aquí menos 0,48 en I, 4,62 sobre 5,49, 0,84 en J más 0,84 en J y 1,36 sobre 5,49, 0,24 en K. Nos quedaría más 0,24 en K. Tengo mi vector unitario en la dirección del vector posición. Quiere decir que si volvemos y lo graficamos según la explicación teórica, es como si usted cogiera a partir de ese vector posición, por aquí viene y sale este vectorcito negro, y este vectorcito negro es mi vector unitario EAB. Pero fíjense que paralelo a ese vector unitario EAB, ¿quién tengo? Paralelo a ese vector unitario, ¿quién está? Entonces, como si tuviera acá su vector unitario y paralelo al ¿quién tiene? Pues T. Entonces, miren que fácilmente puede usted otra vez plantear esta ecuación que está acá. Mire, haga de cuenta que este va a ser su vector unitario que trazamos aquí, EAB. Paralelo a él, pues, ¿en qué tenemos? Pues T. Entonces yo puedo decir que ahora mi vector T va a ser igual a la magnitud de T multiplicado por el vector unitario del vector posición paralelo a, en este caso, ¿a quién? A la carga T. Entonces, usted viene y dice lo siguiente. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, vamos a trazarlo así, mire. No importa que aquí lo hagamos desglosado, para eso estamos, para que podamos entender fácilmente cómo se desarrolla. Entonces haga cuenta que su vector posición sabemos que es este, que es RAB, ¿vale? RAB. Entonces esto es RAB. De ese vector posición, ¿sí? De ese vector posición, pues lo que yo pude analizar es que puedo trazar perdón, cambiarle aquí el colorcito, un vector unitario en la misma dirección del vector posición que va siendo este, y ese va a ser EAB. Y fíjense que según la, aquí como naranjita, según la definición, paralelo a este, yo puedo tener acá otro vector, que ahora paralelo al vector posición tengo este vector naranjita, que es el mismo vector que hace referencia ahí arriba, que es T. Claro, en el ejercicio pues todos están uno sobre otro, pero todos son paralelos, ¿sí me va a entender? Sino que es que lo dibujo así para que se pueda entender mejor. Entonces, con base a eso, pues yo puedo decir que mi vector, ahora que es mi vector T, va a ser igual a la magnitud de T multiplicada por el vector unitario EAB. Entonces usted viene y dice, bueno, ¿y la magnitud de T de dónde sale? Pero es que fíjense que el ejercicio nos está dando esta magnitud. El ejercicio nos está diciendo que la magnitud de T es 32 libras. La magnitud de T es 32 libras. Por consiguiente, yo puedo decir que 32, que es la magnitud, lo voy a multiplicar por el vector unitario EAB. Y el vector unitario EAB es menos 0,48 en I
más 0,84 en K más 0,24. Ay, qué pena. Yo es que 0,84 en K no, sino 0,84 en J. Qué pena ahí. Más 0,24 en K. Entonces decimos que mi vector T va a ser igual. Entonces te viene y dice 32 por 0,48. 15,36 negativo. Menos 15,36 en I. 32 por 0,84. 32 por 0,84. 26,88 más 26,88 en J. Y ahora 32 por 0.20, 32 por 0.24, espérate a ver, 7,68 más 7,68 en K. Y finalmente, pues recordemos que como esto ya es referenciado con T, que es la carga, estos son 32 libras, pues sabemos que esto está referenciado con la unidad libras. Ahí nos pide el ejercicio. Necesito que usted me exprese T en las componentes. ¿Cuáles componentes? Pues las componentes van a estar referenciadas a los vectores unitarios para ese, para ese, para esa carga T. Porque me dice exprese T. ¿Sí? Sabiendo que T pues es esa fuerza T de 32 libras que estamos definiendo desde el inicio. Entonces aquí lo que podemos observar es que ya está expresado T en función de sus componentes y esas componentes están expresadas directamente en función de los vectores unitarios. ¿Sí? Entonces tenemos acá como tal las componentes vectoriales, podríamos especificarlo así. Mi componente respecto a X que viene siendo referenciado con el vector unitario Y, mi componente en Y referenciado con el vector unitario en J y mi componente en Z referenciado con el vector unitario en K. Finalmente, esto es lo que nos solicita el ejercicio. Este ejercicio es muy completo porque nos permite repasar lo que tiene que ver con vectores posiciones, lo que tiene que ver con ese tema importante que nombramos al inicio, que es componentes de un vector paralelo a una línea dada, que es lo que se maneja directamente dentro de todo el ejercicio, y también pues recordar aspectos sencillos como lo son la suma de vectores, porque esas sumas de vectores, fíjense que me va solucionando, nos va permitiendo encontrar la solución a un ejercicio dado.